En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Pueden tomar asiento. En el segundo versículo me he quedado a la mitad, hermanos. Si hubiese aquí un gran teólogo diría, eso no está bien hecho. Porque un versículo no se puede leer a medias. Pero aquí creo que no habemos ningún teólogo. Y he cogido ese medio versículo porque del primero y del medio versículo del segundo es donde quiero compartir este sentimiento de la palabra. Miren, yo quiero acoplar esta palabra a la iglesia. Quiero hacer de esta palabra una palabra eclesiástica, una palabra de iglesia, donde todos podamos entenderla, y no solo entenderla, sino que guardarla, y no solo guardarla, llevarla a la práctica. Porque en el último paso es donde viene el verdadero crecimiento. Porque hay quien oye, pero no practica. Amén. Hay quien oye, pero no guarda. Al no guardar, no practica. Y al no practicar, no crece. Estos son los que siempre están en el mismo sitio. Estos son los que están siempre en el mismo lugar. Los que nunca dan un paso. Estos son, hermanos, los que cuando les preguntan, cuando los pastores preguntamos, cuando los obreros preguntan, cuando los candidatos preguntan, cuando algún hermano pregunta y dice, ¿cómo estás? Bueno, en el valle de la sombra. ¿Vale? Es una palabra bíblica. Salmo 23. David habla del valle de sombra y de muerte. No, no es así. Pero es que pasan 3 meses y le vuelves a preguntar, ¿cómo estás, hermano o hermana? Bueno, en el valle de sombra. Y le vuelves a preguntar pasando 3 meses más y te dice lo mismo, en el valle de la sombra. Pero bueno, vamos a ver, usted ha leído bien la Biblia. Dice David, aunque ande por el valle, es decir, que no se para. Aleluya. No llama a una empresa y hace los cimientos y de ahí hace casa. No, dice, aunque ande, es decir, que va de paso. Amén. Va de paso. Es que el verdadero creyente, el que se alimenta de la palabra, el que oye, guarda y practica, cuando entra en el valle de la sombra, sabe que es un paso, tiene un principio, pero va a tener un final. Pero el que no oye, no guarda, no practica, y su vida entera es un valle de lágrimas, es un valle de sombra. Pero hombre, por Dios, no te hagas ahí tu casa. Aleluya. Muy bien. Esa no es tu casa. Tu casa la está Dios preparando en el cielo. Amén. El valle de la sombra es algo que se pasa. Es decir, que tiene un principio, pero tiene un final. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Los que oyen, guardan y practican, esto lo entienden. Entienden que aunque hayan problemas en la vida, entienden y comprenden que la gloria de Dios, el Espíritu Santo, los dones de Dios están con ellos para poder de alguna manera sobrepasar ese día. Dice San Pablo, si no recuerdo mal, y habiendo aguantado el día malo, estar firmes. Amén. Gloria a Dios. Es decir, que el día malo van a venir. Gloria a Dios, pero el que está cimentado en la palabra. Aleluya. Jesús habla, ustedes lo saben, hay una parábola que habla de aquel que edifica su casa sobre la arena. Gloria a Dios. Dice, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena, que cuando vinieron lluvias, tempestades, la casa cayó. Se la llevó el río, se la llevó el agua, se la llevó el viento. Dice, pero hay otro que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vientos, tempestades, pero la casa
permaneció. Aleluya. Y estos son, dice Jesús, los que oyen, guardan y practican. Amén. Entonces, voy rápido, hermanos, como bien os he dicho al principio, yo no soy un gran orador, pero eso sí, lo que tengo lo voy a compartir. Amén. Hemos leído en Génesis. Si ustedes ven bien y empiezan a leer desde el primer versículo, aquí Dios hace tres cosas. Tres cosas hace Dios, sin contar con la primera. Porque la primera, Jesús dijo, hágase la luz, porque estaba todo a oscuras. Amén. Es que hasta que la palabra de Dios no alumbra nuestra oscuridad, Gloria a Dios. no podemos ver. Amén. Pero tres cosas veo yo aquí en este capítulo. Primera, Dios ordena. Segunda, Dios crea. Tercera, Dios llena. Amén. Dios ordena, Dios crea y Dios llena. Aleluya. Hermanos, si Dios y la palabra no nos ordenan, no podemos vivir una vida completa en el Señor. ¿Y saben? Estamos en el tiempo de hablar de los desórdenes. Sí. Hoy se permite todo, hermanos. Me quiero sentir libre porque, como bien hemos dicho, estoy en mi casa. Cuando estaba en la iglesia en la calle Los Ángeles, estaba en la calle Los Ángeles, ¿verdad? Yo tenía 16 años cuando iba a predicar y a cantar. ¿Verdad? Es decir, que soy de casa. Hoy se permite mucho en las iglesias. Se permite el desorden, levantamos mucho la mano, pero quiero decirles algo que ustedes ya saben. Dios habita y mora donde hay orden. Dios no soporta el desorden. Por eso lo primero que Dios hizo es ordenar, porque dice la Biblia, la tierra estaba desordenada y vacía. Ordenó, creó y llenó, pero empezamos por el desorden. Dios quiere ordenarte. No podemos, hermanos, hacer dos vidas. Aquí hacen una y en la calle hacen otra. No. No podemos vivir de dos maneras. A ver, ustedes dicen en la Biblia que Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso. Y Dios no te quiere a medias, te quiere por completo. A ver si yo quiero que esto ustedes lo entiendan, ¿eh? Nuestro Dios es un Dios celoso y no nos quiere compartir ni con nada ni con nadie. Dios te quiere por completo. Por lo tanto, hermanos, es el momento de decir no al desorden. Es el momento, hermanos, de decir no a una vida a medias. Es el momento de decir no al pecado, a la mentira, al engaño. Es el momento. Dios nos quiere en orden. Dios nos quiere en pie, en orden de batalla. Y de la Biblia, hermano, de la vestidura de nuestro Dios, Él se viste de santidad. No aguanta Dios el desorden, ni lo quiere tampoco. Debemos de empezar, hermanos, a vivir en orden. Es que yo no peco, es que yo no miento, es que yo no engaño, ¿vale? Pero te pregunto, ¿cuánto buscas a Dios? Ese es el desorden. Si te levantas, y lo digo por mí el primero, hermanos, que yo no me libro, por mí el primero, por este que está aquí. Si nos levantamos y no pedimos a Dios para bendecir la mañana y el día. Si cuando te pones, hermano, a presentar, a comer, tanta hambre que tienes que se olvida presentarla. Si cuando llega la noche
No le damos gracias a Dios por el día porque nos ha guardado y presentamos los sueños. Si no tenemos un ratico, le dijo el Señor a sus discípulos, pero hombre, no habéis podido velar ni una hora conmigo. Si me dices que no mientes, si me dices que no engañas, si me dices que no estafas, pero si me dices que no oras, si me dices que no ayunas, si me dices que no buscas a Dios, te tengo que decir, estás en desorden. Estás en desacuerdo con Dios. Porque Dios, hermanos, está buscando a gente de compromiso. A gente que adquieran un compromiso. Que digan, yo voy a levantarme por la mañana a presentarte el día. Hermano, estás trayendo una palabra de parbolito, perdonen. Es lo que siento de Dios en esta tarde. No tengo otra cosa. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Hermanos, la intimidad con Dios, la búsqueda con Dios. ¿Usted ha visto alguna planta que viva sin regarla? Díganme ustedes. ¿Han visto alguna planta que viva sin regarla? Como no me traigan ustedes un cactus de allí del desierto. Pero eso pincha, bebe poca agua, pero pincha. Pero un clavel, una planta, un naranjo, un limón, necesita un limonero, necesita agua, si no se seca. Si usted no busca al Señor un ratico durante el día, si no se pone cómodo, un ratico al día, la planta de dentro se seca, la vida interior se seca, amén, y nos convertimos en algo, no sé si ustedes han visto esas plantas, esas flores que hay ahora que son de plástico. ¿Han visto ustedes que es una flor esas que son de plástico? ¡Qué bonitas son! ¿Qué color tienen? ¡Qué brillo! Y la ves de lejos y dices, válgame, qué ramo, qué planta, qué flores, qué rosa, qué bonita. Pero te acercas y cuando las tocas dices, oh, son superficiales, son de plástico. No tienen vida. Son muy bonitas por fuera, pero están bonitas por dentro. Así se convierten los cristianos que dejan de orar y dejan de tener comunión con Dios. Quieren nada más que exteriorizar lo bonito de fuera porque no quieren mostrar lo feo que tienen por dentro. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Dios quiere ordenar. Empieza Dios por ordenar para que vivamos una verdadera vida cristiana. Dios empieza ordenando. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen un poderoso gloria a Dios? Había un hombre en la Biblia. A ver si ustedes me hacen memoria. Era un hombre que era sacerdote, que estaba en el templo. Era jovencito Samuel y lo tenía dentro del templo. ¿Cómo se llamaba? Elí. ¿Me han recordado los hermanos? Elí. Hermanos, Elí lo tenía todo. José, Elí lo tenía todo. Era sacerdote. Estaba en el templo. Pero hermanos, se dejó tanto. Permitió tanto el desorden en su vida. Y no solamente en su vida. El desorden de su vida llegó a contagiar su casa y a contaminar su casa. Dice la Biblia, hermanos, que sus hijos, que también eran sacerdotes, hacían estragos en el templo que da hasta vergüenza decirlo en un púlpito, hermanos. Aleluya. Y claro, el desorden se paga. ¿Y cómo se paga? Dice la Biblia, que no había palabra de Dios. No había palabra de Dios. No había revelación. No había visión. Pero, hermanos, tuvo que llegar allí un niño puesto por una madre. Una madre que vivía en orden, que aunque era incomprendida, Ana vivía en orden, hermanos.
Era una mujer ordenada. Y ojo, miren si era ordenada. Y vivía acerca de Dios, que le prometió algo y lo cumplió. Amén. No podía tener hijos. Y cuando Dios se lo dio como se lo prometió, aunque me quede sin él, pero como te lo he prometido, te lo entrego. Amén. Y lo dejó en el templo. Aleluya. Escaseaba la palabra y no había visión, pero había un renuevo en el templo. Había un renuevo en la casa de Dios. Había un niño que salió de un corazón sincero y ordenado delante de Dios. Que aunque el sacerdote Elí, hermanos, perdónenme por la frase, le pegaba patas cuando estaba orando en el templo, pidiéndole un hijo, y que de tal manera, hermanos, que la confundió. Le dijo: borracha, digiere tu vino. Ay, hermanos, qué poca visión tenía. De no poder examinar y discernir a una mujer quebrantada, a una mujer borracha. Qué poca visión. Verdaderamente dice la Biblia, verdad, no había visión y escaseaba la palabra, porque no supo discernir lo que era una mujer quebrantada. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Y aquella mujer le dijo: no, Señor, no estoy ebria, estoy quebrantada de corazón y he venido a traerle a Dios mi plegaria y mi súplica. Y de aquella súplica, de aquella plegaria nació Samuel, el joven Samuel que su madre lo entregó al templo. Y aquel joven Samuel, hermanos, escuchó por primera vez la voz de Dios. Samuel, Samuel. Ustedes ya conocen la historia. Se fue donde el sacerdote: me ha llamado, Señor. No te he llamado, vuelve a dormir. La segunda vez: Samuel, Samuel. Vuelve al sacerdote: me ha llamado, Señor. No te he llamado. Pero ya Elí se da vuelta y dice: oh, aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Mi desorden me ha llevado al destierro. Y Dios está preparando un corazón ordenado para que de nuevo vuelva a haber palabra y visión en medio del pueblo. Amén. Hermanos, necesitamos el orden. El orden. Necesitamos el orden. Aleluya. ¿Cuántos en esta tarde quieren ponerse en orden delante de Dios? Levanta tu mano y grita un poderoso amén. Y dice la Biblia, hermanos, que estaba la tierra desordenada y estaba vacía. Por eso Él ordenó, pero al mismo tiempo que ordenó, Él llenó. Aleluya. Porque Él lo que ordena no lo deja vacío. Aleluya. No lo deja por ahí al tuntún, no. Él lo ordena, lo capacita, lo llena. Amén. Gloria a Dios. Él crea, Él crea, Él crea. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que había una mujer que estaba en el pozo de Jacob. Dice la Biblia, hermanos, que estaba allí sacando agua. Pero ya saben ustedes, por allá apareció el maestro. Apareció Jesús por allí. Y tuvo un encuentro con ella. Y al acercarse le pidió de beber. Dame. Y la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber si sabes que judíos y samaritanos no nos llevamos bien? Y le dice el Señor: si supieras quién te pide algo, tú le pedirías a Él. Porque el agua que yo tengo, dice Jesús, es un agua que salta para vida eterna. Y entabló una conversación con ella. Y el Señor le dice: llama a tu marido. No tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, porque tantos has tenido y el que ahora tienes tampoco es el tuyo. Y le dice: Señor, parece que eres profeta. Amén. Fíjense ustedes. Dios ordena, pero también Dios crea. Aleluya. Creó en ella una necesidad. Amén. Creó en ella una necesidad de saber. Aleluya. De tal manera, hermano, que cuando ella termina de tener esa conversación con Él,
cuando están hablando dónde se debe adorar o dónde no se debe adorar, y el Señor le dice, mira, ni aquí, ni en Samaria, ni en Jerusalén, Dios está buscando verdaderos adoradores. No importa el lugar, no importa el sitio, no importa la iglesia, no importa el lugar, no importa si es en la calle, si es en alguna casa, no importa. Lo que importa es que mi Padre está buscando adoradores verdaderos, adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Estaba creando en ella las ganas y el ansia de saber. De tal manera que cuando ella se va y termina la conversación, se va a su pueblo, a su gente, y les dice, creo que me he encontrado con el Mesías. Aleluya. 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 No solamente Dios quiere ordenarte, sino que quiere crear en ti, Dios, cosas buenas. Quiere crear en ti, Dios, hambre. Quiere crear en ti, Dios, sed. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios, bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque estos serán saciados. Dios está creando en ti un deseo. Cuando Dios te ha ordenado, Dios te está trabajando para crear en ti, Dios, deseo. Aleluya. Y es el momento, hermanos. Estamos en el tiempo, en la hora, en el momento, en pedirle a Dios que cree dentro de nosotros esas ganas, ese deseo, ese querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántos gritan un poderoso gloria a Dios? Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, se va Elías, está decepcionado, está roto, no tiene ilusión, no tiene ganas. Acá al extremo, hermano, en que se tira debajo de un árbol y pide la muerte. Pero ¿quién soy yo? ¿Soy acaso mejor que mis padres? Y allí debajo de aquel enebro pidió la muerte. Aleluya. Pero hermanos, apareció un ángel, preparó una lumbre, hizo un pan y allí puso una jarra de agua. No sé de dónde traía el agua, ni tampoco sé de dónde sacó la harina para hacer la torta, hermanos. Habría que preguntar a algún teólogo muy entendido del tema, porque yo no sé el ángel de dónde sacó la harina y de dónde sacó el agua. Pero sí que es, hermanos, que después de haber comido aquella torta y haber bebido de aquella agua, estuvo andando durante 40 días y 40 noches. Aleluya. Hermanos, aleluya. Creó en él unas Amén. nuevas ganas de volver a predicar. Creó en él unas nuevas ganas de querer buscar. Creó en él unas nuevas ganas de querer doblegarse, de querer meterse de nuevo en la voluntad de Dios. Escúchenme, los que estáis hoy aquí, los que están aquí, no sé por dónde están pasando, no sé por qué lugar estás pasando ni la situación que vives, no lo sé. Si a lo mejor te encuentras como Elías, que no tienes ganas, que no tienes deseo, que estás bajo el enebro, pero quiero decirte algo. Hay una harina del cielo, hay un agua del cielo. Aleluya. Dice la palabra de Dios que como trigo fue molido en el Calvario. Hay una harina que Dios creó en el Calvario. Hay una harina sin levadura. Hay un agua fresca de la palabra. Aleluya.
Señor quiere crear en ti un nuevo deseo, un nuevo avivamiento interno por medio de la palabra. Dios ordena, Dios crea y Dios llena. Aleluya. Dios ordena, Dios crea y Dios llena. Dijo Jesús: no os mováis esperar al Espíritu Santo. Cuando éste venga y os selle y os llene, entonces estaréis preparados para predicar mi evangelio, no solo en Samaria ni en Jerusalén, sino que hasta lo último de la tierra, dice la palabra. Quiero decirle que Dios lo ha ordenado. Dios ha creado en usted cosas nuevas. Pero ahora Dios quiere llenarlo. ¿Y con qué lo quiere llenar? Con el Espíritu Santo. Dijo Jesús: yo me voy. Yo me voy. Pero no os preocupéis. Aunque yo me vaya, os dejaré a quien, al Consolador. Pero ¿cómo? Sí, que yo me voy, pero que es necesario que yo me vaya. Y así viene Él. Él no estará solamente con vosotros, así lo dice la Biblia, sino que estará en vosotros, dentro de vosotros. Nos ha mandado Dios el Espíritu Santo para que seamos llenos de Él. Dios. Dice San Pablo: estos vasos de barro han sido llenos del tesoro del cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Y qué mejor tesoro del cielo, hermanos, que la tercera persona de la Trinidad dentro de nosotros. El Espíritu Santo dentro de nosotros. Voy a acabar, hermanos, con este pequeño pensamiento. Voy a acabar. La Biblia habla de frutos del Espíritu. Y habla de obras de la carne. Obras de la carne y frutos del Espíritu. La persona que no se ha dejado ordenar, que no ha dejado que Dios cree en él, es la persona que no ha permitido que Dios lo llene. Y en vez de haber frutos, lo que hay, hermanos, son obras de la carne. Por eso le pinchas y botan. Por eso le dices y salta. No cambia su carácter. Sigue siendo siempre el mismo. Su genio, su forma, su manera, su ímpetu. No ha cambiado, porque no se ha dejado ordenar, no se ha dejado crear cosas de Dios en él, ni tampoco se ha dejado llenar por el Espíritu. Pero habla de las obras de la carne, pero también habla de los frutos del Espíritu. Y aquel que se ha dejado ordenar, se ha dejado crear cosas de Dios en él y se ha dejado llenar, son aquellos que contienen dentro los frutos del Espíritu: paz, amor, gozo, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Y dice la Biblia: contra tales cosas no hay ley. Y acabo. Los que tienen dones no son los que van al cielo, hermano. Hay quien quiere poner a la misma altura los dones que los frutos, pero no es así. Aunque los dones son el llamado es irrevocable, pero quiero decirle algo: habrá gente que tenga dones y no vaya al cielo. Pero si yo predicaba, si yo sanaba en tu nombre, si echaba fuera demonios,
y el Señor le dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Amén. Pero la persona que se ha dejado llenar por el Espíritu Santo es el cristiano y la cristiana que tiene fruto. Aleluya. Y dice Jesús, mi Padre es el labrador. Y dice que aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más. Amén. Aleluya. Y lo que cuenta arriba, hermanos, no son los dones, no son las capacidades, no es la chapa que yo tenga, ni el lugar que ocupe. Lo que entiende el cielo solamente entiende de frutos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Pues hermano, con este pequeñito consejo les dejo. Dejémonos ordenar por Dios. Dejemos que Dios cree en nosotros. Y dejémonos llenar por el Espíritu Santo. Es la única forma de andar correctamente delante de Él. Ese aplauso para el Señor y el Señor les bendiga.